Muy buenas tardes, vamos a iniciar con el dictado de los contenidos de nuestro curso de variable compleja que dictamos para la carrera de licenciatura en matemática en nuestra Universidad Nacional de Salta. En esta primera parte, que vendría a ser como un precalentamiento de lo que va a ser la materia, vamos a ver un par de conceptos que vamos a estar recurrentemente aplicando. Se trata de conceptos que seguramente ustedes ya conocen, algunos de ellos quizás necesitan un poquito más de explicación, pero nada que no puedan, digamos, manejar a los efectos de ir entrando en ritmo, en calor, con el dictado de esta asignatura. El primero de los temas que vamos a ver es el de supremos e ínfimos. En realidad eso prácticamente simplemente lo que vamos a hacer es un pequeñísimo repaso de qué son esos conceptos, porque los vamos a estar aplicando sobre todo al concepto de supremo, los vamos a estar aplicando muchas veces. Y el segundo bloque de esta clase de precalentamiento tiene que ver con teoría de conjuntos. Nada nuevo, nada, no les vamos a enseñar nada nuevo, simplemente la idea es extender las nociones que uno tiene sobre trabajos en general con dos conjuntos a familias más grandes de conjuntos. Las operaciones que nosotros hacemos con dos conjuntos, por ejemplo, es una unión. Poder definir bien lo que significa una unión de muchos conjuntos, y ese muchos quiere decir no solo una cantidad finita, sino incluso una cantidad infinita de conjuntos. Así que, insisto, son generalizaciones de conceptos que ya conocemos, pero sobre todo también vamos a fijar una notación conveniente que nos va a ser muy útil para el desarrollo de todo nuestro curso de aquí en más. Así que empezamos con eso ahora. Bueno, y el primer tema, como les decía, supremos e ínfimos. Vamos a hacer un recordatorio de lo que es el supremo, sobre todo de un conjunto. Si uno tiene un subconjunto A de los números reales, siempre que hablamos de supremos e ínfimos, nuestro marco de trabajo va a ser el conjunto de los números reales. Si tenemos un número real T con la propiedad de que todo elemento de A es menor o igual que T, vamos a decir que T es una cota superior de A. Es decir, un número T real va a llamarse una cota superior del conjunto A cuando cualquier elemento del conjunto A es menor o igual que el elemento T. Y vamos a decir que un conjunto A es superiormente acotado o acotado superiormente si admite alguna cota superior, es decir, si hay algún número que cumpla esta condición. Por supuesto que si lo hay, cualquier número que sea más grande que ese también la va a cumplir a esa condición, pero podría ser que el conjunto no posea cota superior. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, como subconjunto de los números reales, es un conjunto que no admite ninguna cota superior, mientras que, por ejemplo, el intervalo abierto 0,1 sí admite un montón de cotas superiores, por ejemplo el 2, el 3, ¿sí? A ver, eso lo podríamos ver en una tableta como esta. Fíjense que, bueno, supongamos que tengo la recta real. Voy a dibujar la recta real. Y allí el intervalo 0,1, es decir, el conjunto de todos los números reales entre 0 y 1. Saben que así, enunciado coloquialmente como yo lo hice, todavía no queda claro si el 0 y el 1 están o no, pero podríamos decir que nuestro conjunto A sea el intervalo abierto en ambos extremos, y entendemos perfectamente bien lo que eso significa, o sea, el conjunto de todos los números reales mayores estrictos que 0 y menores estrictos que 1, que vendrían a ser todos los elementos que gráficamente en esta recta estarían
en este segmento que va del 0 al 1 sin tomar ni el 0 ni el 1. Como les decía hace un rato, por ejemplo, este número a la derecha del 1, cualquier número a la derecha del 1, por ejemplo, el 2, como por tomar un ejemplo, todo elemento del conjunto A es menor o igual que 2, por lo tanto 2 es cota superior de ese conjunto A. ¿Hay alguna más chica? Sí, el 1,5. Incluso el 1. El 1 es cota superior de A. Porque todo elemento de A, insisto, es estrictamente menor que 1, así que el 1 es una cota superior. ¿Hay algún número más chiquito que el 1 que sea cota superior de A? Y si tomamos cualquier número, por ejemplo, lo vamos a marcar en rojo, a la izquierda del 1, si está a la izquierda del 0 o es el propio 0, más vale que no, porque ese número no va a ser una cota superior. Evidentemente, todo el conjunto A está a la derecha de él, o sea, este no cumple con ser mayor o igual que nadie del conjunto. Pero si tomo un número, digamos, más cercano al 1, digamos Y, ¿sí? O sea, si tomo Y menor estricto que 1 y mayor que 0, para evitar la trivialidad de hace un rato, evidentemente ese Y no puede ser cota superior, me doy cuenta de que hay un montón de puntos, todos los que están a la derecha de Y, en particular, por ejemplo, podríamos decir Y más 1 sobre 2. Ese es un número que claramente está justo a mitad de camino entre Y y 1. Acá está I más 1 sobre 2. Y efectivamente ese número pertenece a A, pero claramente es mayor que Y. Por lo tanto, Y, este Y que tomé, hay un elemento del conjunto que no es menor o igual que ese Y, por lo tanto este Y que tomé así no es cota superior de A. ¿De acuerdo? Así que el 1 es cota superior y parece que es la última, efectivamente es la más pequeña de las cotas superiores. Más chiquitas, cotas superiores de este conjunto A más chiquitas que 1, no hay. Fíjense que entonces la menor de las cotas superiores de A en este caso es un número que no está en el conjunto A. ¿Sí? O sea, fíjense, podríamos escribir así. 1 es la más pequeña de las cotas superiores de A y esa más pequeña de las cotas superiores no está en el conjunto A. Si modificamos nuestro ejemplo para que ahora, en vez de el intervalo abierto 0, 1, abierto en ambos extremos, tomemos el intervalo abierto en 0 y cerrado en 1, o sea, ahora sí llegamos hasta el 1. El 1 es un número que está en A. Se vuelve a cumplir que todo número a la derecha del 1, por ejemplo el 2 es cota superior, el propio 1 es cota superior de A, ¿sí? Porque todo número de A es menor o igual que 1. Se vuelve a cumplir que si tomo cualquier número a la izquierda del 1, ya sea que caiga a la izquierda del 0 o acá, aunque sea cerquita del 1, ya al estar a la izquierda del 1 ya no es cota superior, las razones son las mismas, el análisis es el mismo. Pero en este caso, la más pequeña de las cotas superiores, que es el 1, está en A. O sea que fíjense que hay conjuntos para los cuales la más pequeña de sus cotas superiores
no pertenece al conjunto y hay otros conjuntos para los cuales la más pequeña de sus cotas superiores sí pertenece al conjunto. Vamos a volver a nuestras diapositivas y vamos justamente a hacer una definición importante, la definición de supremo. Si el conjunto A tiene alguna cota superior, le vamos a llamar el supremo de a la menor de sus cotas superiores. ¿Sí? En los dos ejemplos que hemos visto en la tableta recién, el supremo de esos dos conjuntos, hemos dado dos conjuntos A muy parecidos pero diferentes. Para ambos el supremo era el 1. En un caso, el supremo del conjunto no estaba en el conjunto, en otro caso, el supremo del conjunto sí estaba en el conjunto. De cualquier manera, el supremo de un conjunto, fíjense lo que dice acá, es la menor de sus cotas superiores. Eso está diciendo, por un lado, el supremo es una cota superior y por otro lado es la más chiquita de todas. Esto está puesto así muy coloquialmente, conviene tenerlo simbolizado convenientemente porque muchas veces vamos a necesitar hacer razonamientos en los cuales la simbolización viene, por supuesto que muy bien. La primera condición, las dos cosas que definen al supremo entonces, de acuerdo a esta definición, son, primero, es una cota superior el supremo. El supremo de un conjunto es una cota superior de ese conjunto. ¿Sí? Supremo de A, seguro que es cota superior de A, lo cual simbólicamente quiere decir que todo elemento del conjunto A es menor o igual que el supremo de A. ¿Sí? Esto dice el supremo de A, seguro que es una cota superior. Ahora queda traducir simbólicamente esa parte de que sea la menor de todas sus cotas superiores. ¿Cómo lo podemos decir? Un poquito coloquialmente, y después lo vamos a terminar de traducir simbólicamente, podríamos decir así, que si T es una cota superior cualquiera que tenga A, ese T tiene que ser mayor o igual que el supremo de A. Esta es la manera de decir que de todas las cotas superiores que tiene A, el supremo es la más chiquita. Y lo podemos escribir a esta segunda condición, la podemos escribir simbólicamente. Cualquier número real que sea una cota superior, lo cual quiere decir que sea mayor o igual que todos los elementos del conjunto, si yo tomo un elemento t que sea una cota superior, fíjense que acá esto me está diciendo lo mismo que esto, o sea que t es cota superior. Si un número real t es cota superior, entonces t es mayor o igual que el supremo de A. Esta es la escritura simbólica de lo que coloquialmente decimos como la menor de las cotas superiores de un conjunto en cuanto a lo que en lo que se refiere a ser la más pequeña de todas. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto define el supremo para el caso de conjuntos que admitan cotas superiores, como por ejemplo el conjunto intervalo abierto o cerrado 0, 1. Pero quisiéramos también definirle supremo a los conjuntos que no tengan cota superior. Y eso es muy fácil de hacer, y para que sea consistente con todo esto, como para que uno se imagine que la cota superior en la representación de recta del conjunto de los reales como una recta está, digamos, a la derecha de todos los elementos del conjunto, vamos a decir que si A no tiene cota superior, vamos a definir directamente que el supremo de A sea el elemento infinito. Fíjense que cuando un conjunto tiene cota superior, su supremo es un número real. Y si el conjunto no tiene cota superior, su supremo es el símbolo este infinito, que uno lo puede imaginarse como más grande que cualquier número real. ¿De acuerdo? Esas son las definiciones para supremo. En el caso de lo que veíamos hace un momento, el supremo de A puede o no pertenecer al conjunto del cual estamos hablando, a A. En el caso del intervalo abierto 0,1, su supremo, que era el 1, no pertenecía al conjunto A.
En el caso del intervalo cerrado en 1, el intervalo 0, 1 cerrado en 1, su supremo es 1 y sí pertenece a A. De manera completamente análoga, con las variantes que naturalmente uno se da cuenta, se define el concepto de cota inferior, que va a ser un elemento t que es menor o igual que cualquier elemento x de A. O sea, dado t número real, t es cota inferior de A, si para todo x en A, x es mayor o igual que t o t es menor o igual que x. El conjunto se va a decir acotado inferiormente si admite alguna cota inferior. Y en el caso de conjuntos que tengan cota inferior, el ínfimo de A va a ser la más grande de sus cotas inferiores. Les dejo como ejercicio adaptar la terminología simbólica a eso que acabo de decir. Y si un conjunto no tiene cota inferior, uno siempre se imagina que el ínfimo está a la izquierda del conjunto. Si el conjunto no tiene cota inferior, quiere decir que se va hasta el menos infinito. Entonces definimos el ínfimo de A como menos infinito, ¿sí? De forma, como les digo, completamente análoga a como esta parte define lo que es el supremo, se define el ínfimo. Y con esas definiciones es bastante fácil deducir algunas propiedades que ustedes van a encontrar en el trabajo práctico número 0 que los invitamos a resolver y a sacarse todas las dudas, porque si bien lo van a encontrar en algunos casos incluso fácil, otras cosas no tan fáciles, pero en todo caso esperemos que les parezca una cosa entretenida y útil, el práctico 0, y sáquense todas las dudas que les queden, resuélvanlos completamente, ¿de acuerdo? Consúltenos a los docentes todas las dudas que les queden porque nos interesa de que lo aprendan bien. Bueno, como les decía, en ese práctico 0 van a encontrar un montón de propiedades relacionadas a los supremos e ínfimos. De entre todas esas, la fundamental es esta. Si un conjunto tiene cota superior y por lo tanto su supremo es un número real que le podemos llamar S al supremo de A, va a ser un número real, estamos en este caso. Para cualquier epsilon mayor que 0, epsilon no va a ser la última vez que aparece en nuestro curso. Para cualquier número positivo, existe un elemento del conjunto a la derecha de S menos epsilon. Esto quiere decir, si yo me paro en el supremo del conjunto y me voy a la izquierda una cantidad de epsilon, seguro que encuentro algún elemento X del conjunto. Eso lo podemos ver en nuestra tableta. Vamos a hacer un dibujito de esa propiedad que en realidad es bastante fácil. Voy a borrar, voy a dibujar nuevamente una recta real y digamos un pedazo de la recta, obviamente. Y allí voy a dibujar de rojo, digamos, algún conjunto. No tiene por qué ser un continuo, puede ser un conjunto que se desarrolla en varias partes, pero lo que sí es cierto es que al supremo, que lo voy a dibujar con azul, uno se lo imagina como de todas las cotas superiores que tiene, que sea la menor, quiere decir que es una cota superior. Por lo tanto, el conjunto que está en rojo, el A, ¿sí? A es mi conjunto, el que está en rojo, y ese, el supremo, es el supremo de A, la menor de sus cotas superiores. Por supuesto que se desarrolla, el conjunto se desarrolla a la izquierda, no puede haber nadie a la derecha por la propia definición. Pero lo que la propiedad de recién, la que hemos enunciado en la diapositiva de recién, nos dice es que si yo retrocedo a la izquierda una cantidad de epsilon, por arbitrariamente pequeña que sea, y eso quiere decir saltar de S a S menos epsilon, seguro que a la derecha, o sea, y lo voy a dibujar en verde, por lo menos algún puntito del conjunto X
del conjunto A tiene que estar a la derecha, o sea, existe un X en A, tal que X es mayor estricto que S menos epsilon. Y eso pasa para todo epsilon mayor que cero. Eso es lo que dice la propiedad que acabamos de enunciar. Y es de muy fácil demostración. Porque si no fuera ese el caso, o sea, si fuera que no hay tal X de A, o sea, si esto no se cumple la negación, que es que para todo X en A, X es menor o igual que S menos epsilon. Eso significaría que S menos epsilon es una cota superior para A. Si esto se cumpliera, S menos epsilon sería una cota superior para A, pero S menos epsilon es menor que S, que era el supremo, que era la menor de las cotas superiores. O sea, ningún número a la izquierda de S puede ser cota superior. Por lo tanto, forzosamente esto se tiene que cumplir y es una, digamos, propiedad que vamos a usar frecuentemente en nuestro curso. Como esa, van a encontrar en el práctico pedidos de demostración de otras propiedades.